A continuación escucharemos la conferencia The Continuum of Acute Kidney Injury and Its Management, a cargo del Dr. Claudio Ronco. El Dr. Ronco es Full Professor of Nephrology en la Universidad de Padua y director del International Renal Research Institute en Vicenza, Italia. Tres cosas. Esta es mi primera vez en Colombia. Y entonces quiero agradecerle muchísimo a los organizadores, a la sociedad, a las empresas que me llevaron aquí. Es un tiempo muy corto, pero se empieza siempre con un tiempo corto y vamos a volver otra vez. La segunda cosa es que cuando te llaman pionero significa una cosa sola, que está viejo. Y la tercera es que la mejor cosa que puede ocurrir a un profesor es que sus aliados, sus colaboradores mejoran y deventan mejor que el maestro. Y ustedes han podido sentir la presentación de Lilia y yo estoy muy orgulloso de tener Lilia y todos los otros fellows que fueron en Vicenza. Una culpa tiene Lilia, que no me enseñó bien el español. Entonces, por favor, disculpen, porque hizo un esfuerzo para preparar la charla en español, que pero mi español es muy básico, simple. Y entonces el mensaje podría ser un poco más sofisticado en otro idioma, pero pienso que al final nos vamos a entender. Esto es nuestro instituto y hemos tenido muchísimas personas de Latinoamérica como fellows, es muy importante. Creo que los dos editoriales que hemos puesto en Lancet sobre la acute kidney injury son importantes porque nos dan la posibilidad de ver la evolución de esta patología, que es una patología de todo el mundo. Y donde parece muy baja es porque no la reportan, porque no dicen que la tienen, porque es una patología realmente importante y las causas son moltísimas y Lilia ya ha mostrado esta diapositiva. Pero también las consecuencias son muy importantes, especialmente para la evolución hasta a una enfermedad renal crónica o a la patología de otros órganos, naturalmente. El coste de manejar la lesión renal aguda es muy alto. Es muy alto comparado también con patologías como el cáncer, que tiene una conocencia en el public health care muy larga. El fracaso renal agudo, la falla renal aguda, la gente no lo conoce. Pero los ingleses, que siempre miran al dinero, dicen que casi un cuarto de la lesión renal aguda se pueden prevenir. Y entonces, save money, ahorrar dinero, ahorrar. Pero Lilia nos ha hablado de la diagnosis. ¿Cómo estaba la diagnosis en la nuestra escuela de nefrología italiana hace como 1000 años? Simplemente se miraba al color de la orina y se podía hacer la diagnosis. Estaba un poco simple, pero hoy no estamos tan diferentes. Claro que el profesor Giambattista Morgagni inició e hizo famoso por los modelos anatómicos de enfermedades que propuso basándose en la evaluación autóptica y en el examen patológico. Este es el teatro anatómico de nuestra Universidad de Padova.
La primera vez que se habló de necrosis tubular aguda fue durante el bombardeo de Londres en 1941 y Bywater describió casos de pérdida aguda de la función renal y a la autopsia se veía una necrosis parcial de los túbulos renales. Y entonces la idea estaba que acute tubular necrosis y acute renal failure estaban la misma cosa. Solamente luego, en la guerra de Corea y Vietnam, se ha entendido que había una lesión renal aguda porque estaba funcional irreversible. Y lo podían demostrar con los primeros tratamientos de diálisis. Pero hasta al siglo curso, el diagnóstico fue a partir de signos, síntomas como liguria, fatiga, vómitos, hemorragia gastrointestinal. Cuando yo estaba joven, los enfermos con lesión renal aguda se morían de hemorragia gastrointestinal, porque no había fármacos, no había posibilidad de manejar a estos enfermos. Finalmente, la medicina del laboratorio nos ha ayudado, más que la simple medicina clínica, y nos ha aportado el diagnóstico de la creatinina y de la diuresis. Pero ustedes conocen muy bien que la concentración de creatinina sale 1, 2 o 3 días después del insulto agudo y de la reducción de la tasa de filtrado glomerular. Por eso, en los años habían un montón de definiciones de lesión renal aguda. Doble de creatinina, el enfermo necesita diálisis. ¿Cómo es posible comparar los papeles de este estudio que utilizaban diferentes definiciones? Mira, esta chica dice, el señor John Doe en la sala tiene lesión renal aguda y ella piensa que tiene un incremento de 25% en creatinina y este chico piensa que necesita de terapia de reemplazo renal. Entonces necesitamos hablar una terminología muy, muy estándar, ¿no? Porque, por ejemplo, si va a analizar la incidencia de la lesión renal aguda, es imposible entender cuál es. Depende del criterio que has utilizado de la creatinina, y también, al final, ustedes pueden ver que hay diferentes tipos clínicos dependientemente de las unidades donde los enfermos están. Por eso, en el 2002, fuimos juntos en mi casa del campo. No es mi casa del campo, pero está bien. Con muchos amigos intensivos y nefrólogos para hacer una definición final de la lesión renal aguda, para hacer estudios de calidad, de epidemiología y también por la práctica clínica. Y el consenso al final fue alcanzamos un consenso sobre el RIFLE. El RIFLE estaba un método perfecto que nos ha demostrado que risk, injury and failure, basado sulla oliguria o la creatinina, prácticamente no podían describir la severidad del cuadro clínico y correlaba con la mortalidad, cuánto tiempo estaban los enfermos en cuidado intensivo, etc. Al final, los americanos les gusta muchísimo hacer un branding de sus cosas, entonces no les gustaba más el RIFLE y entendieron que aquí estaba mejor y transformaron Risk, Injury, Failure en Stage 1, 2 and 3. A nosotros no está bien, no tenemos problema. Lo que es importante es que Stage 1, 2 and 3, como Risk, Injury and Failure, se asocian muchísimo
con la mortalidad, la permanencia en hospital, en cuidado intensivo, los costes y también la evolución renal. Bueno, la creatinina es un marcador que todo el mundo discute porque es bueno porque costa poco, pero en realidad no es bueno. No es bueno porque su secreción tubular y la velocidad de filtración a través de la membrana glomerular puede ser alterada de fármacos, de muchas cosas, pero costa poco. Y parece que solamente el nefrólogo en el mundo tiene que ahorrar dinero. Entonces, lo que tenemos hoy es un criterio, Stage 1, 2 y 3, que es basado su un delta de la creatinina. Pero lo que pasa, como decía antes Lilia, cuando ya tenemos el estadio 1, es una situación donde hay una clara lesión renal aguda. ¿Qué pasa antes? Bueno, cuando hay una insult o una exposure, como lo llamamos, en un epitelio normal hay daños de isquemia, de hiperfusión, de toxicidad, y el daño se va a concretizar con un alterado metabolismo celular y al final una pérdida de adhesión de la célula en el túbulo, y solamente luego hay necrosis, apoptosis y al final baja la tasa de filtración glomerular, que significa una cosa, que el reloj de la creatinina llega siempre tarde. Si tenemos interés en prevenir o manejar temprano LACI, no podemos ser feliz de utilizar solamente la creatinina. Entonces, ¿por qué no aprender de los cardiólogos? Como decía antes Lilia, los cardiólogos tienen ST elevation myocardial infarction, pero también non-ST elevation myocardial infarction, y usan la troponina. ¿Por qué no podríamos utilizar una non-creatinine increase AKI? De hecho, hay muchísimas moléculas que van a subir mucho en una fase muy temprana. También tenemos moléculas en una fase de riesgo, en una fase de estrés. Y entonces, creo que es muy importante conocer que hay este editorial de Marco Cusa es precioso en NDT porque nos va a describir la característica y la cinética de todas las moléculas que podemos utilizar como biomarcadores. Y también nosotros tenemos la orina, que es un importante elemento para el diagnóstico, ¿no? Y como decía antes Lilia, tenemos también una conocencia mejor de la fisiología del ciclo celular y del bloque de ciclo celular. Entonces, no, demasiado. Tenemos biomarcadores como en GAL, como KIM1, como TIM2 en IGF-BP7, el NephroCheck, que presentan una interesante sensitivitad, por ejemplo, aquí en GAL está menos específico. KIM1 se correla muy bien con ischemic acute tubular necrosis y NephroCheck, que parece que es mejor que todos los precedentes biomarcadores. Ustedes pueden ver en distintos estudios que la área under the curve es muy buena por el NephroCheck y también tenemos dos elementos, dos checkpoints, que está 2,0 que es muy específico y 0,3 que es muy sensible. Entonces, en este cartoon, ustedes pueden ver que hay una situación donde los biomarcadores podrían identificar una condición
inicial de aquí y nosotros la hemos definida subclínica, la que hay. Porque yo soy nefrólogo, a mí me gustan los nefrones, uno cada uno. Y cuando hay una lesión de un nefrón, para mí es una lesión renal aguda. También, cuando va a perder nefrones, es el empiezo de la enfermedad renal crónica. Entonces tenemos estadio 1, 2, 3, que es el dominio de la creatinina, pero tenemos dominio debajo de 0,3 de creatinina delta, que es biomarcador o renal angina, como ha definido Stuart Goldstein, que es un estrés y es lo que llamamos una área subclínica. ¿Por qué eso es importante? Porque lo que hemos observado es que enfermos que tienen biomarcadores elevados, aunque no tienen elevación de la creatinina, tienen los mismos outcomes de diálisis y de mortalidad. Entonces, esto nos llevó al Consensus Conference Consensus Conference de los biomarcadores, donde fuimos, todo el mundo fue de acuerdo de poner un concepto que es, aunque no hay cambio de la creatinina, pero hay un incremento de los biomarcadores, eso es un estadio de la lesión renal aguda, se llama 1S. Esto es importante, como decía antes, porque ahora nosotros conocimos muy bien que podemos tener un daño, podemos tener una disfunción, podemos tener los dos, y hay modificadores de riesgo como la inflamación, como la anemia, la congestión, pero también tenemos posibilidad de mitigar con intervenciones, removiendo toxinas, limitando imaging procedure o controlando la inflamación. Y entonces tenemos la posibilidad de evitar o render menos severo la lesión renal aguda. Entonces, si este es el cartoon que hemos visto antes, es posible que en este momento podríamos retornar a una condición de normalidad. Y John Kellum dice, ahora que lo sabemos, es muy importante una cosa, es importante que hacemos todo lo que podemos para evitarlo o evitar la progresión. ¿Hasta acá me entiende? Este es interesante. Bueno, la otra cosa que a los clínicos les gusta es, bueno, hacer un diagnóstico temprano es importante, pero luego, ¿qué hago? Y en ese estudio de Melanie Mersch y Alec Zarbok han demostrado que utilizando una intervención básicamente con un abordaje muy simple, con, ¿cómo decir?, prevención y protección de la función renal, podrían reducir significativamente en enfermos con positividad del biomarcador el número de lesión renal aguda y sobre todo de lesión renal aguda moderada y severa. Y esto es lo que hemos hecho juntos en Vicenza también. La idea es de tener una evolución. Empezamos en el 2014 con el modelo de predicción clínica, a seguir con el valor adicional del biomarcador, plus un biomarcador con la intervención. Y aquí tengo que decir que nosotros tenemos un programa de calidad que empezamos en el 2004. Y mira, nosotros pensábamos de ser muy bravos, de ser perfectos, y cuando empezamos el control de calidad, haciendo la medida de los errores, fuimos depresos terriblemente, porque no estábamos muy buenos. Pero cada día se aprendía algo, y con especiales checklists y con especiales bundles de actividad, podemos
mejorar muchísimo nuestra práctica. Y al final, la utilización de rutina. Como ustedes pueden ver, hemos comparado 4 grupos con positivo y negativo nefrocheque, positivo y negativo creatinina, que estaban muy distintos. Y había una evolución clínica claramente distinta. También los grupos, por ejemplo, sepsis, trauma, post-surgery, tenían características muy distintas. Entonces, es importante que utilizamos los biomarcadores en enfermos que tienen una pregunta muy precisa. Y también los grupos se diferenciaban por la necesidad de terapia de reemplazo renal. Y había una app muy primordial a este tiempo que funcionaba con los 4 escenarios clínicos, la historia clínica, el examen físico, y ahora Lilia lo ha mejorado muchísimo. Pero lo que hicimos otra vez fue el checklist. La enfermera no le gustaba al empiezo el checklist, pero yo digo, si un piloto de aéreo, después de 40 años de experiencia, todavía utiliza la checklist al empiezo, creo que es muy importante que hacemos la misma cosa. Y vamos a mejorar muchísimo. Y lo que podríamos observar es una reducción en cuidado intensivo y en cardiocirugía de los números de ACI y también una reducción significativa de la necesidad de terapia de reemplazo renal. Especialmente porque se va a manejar temprano el fluido, se va a temprar los fármacos nefrotóxicos, etc. Claramente, yo no sé cómo trabaja en Colombia, en Italia tenemos administradores que son tontos y el problema puede ser que no son tan tontos, pero el problema es que van a ver solamente lo que va a gastar en el departamento, no lo que va a arrojar. Y menos la calidad de vida de los enfermos. Y entonces nos limitaron el acceso al biomarcador. En algunos casos, pero la utilizamos en conjunción, por ejemplo, con la procalcitonina. Y lo que aprendemos, pero en ese estudio, es que podríamos contestar al administrador, es que si utilizamos el biomarcador en todos los enfermos, no tenemos una respuesta importante, válida, buena. Lo necesitamos en los enfermos donde tenemos un riesgo alto, pero no tan alto de estar seguro que va a desarrollar aquí. Entonces, cuando sale de casa, si llueve, no necesita preguntar, ¿llevo la ombrelita o no? Si está un sol fantástico, tampoco. Es cuando hay las nubes que es mejor llevar la ombrelita. Y la ombrelita es el biomarcador. De hecho, como ustedes ven, el riesgo intermedio y alto es importante por 2 cosas. Hay del biomarcador un positive predictive value, pero ante todo un negative predictive value. Esto ha sido importantísimo en el COVID, porque se necesitaba planear el número de enfermos que van a necesitar la terapia de reemplazo renal, etc. Bueno, un poco de más cosas. En algunos casos hacemos medidas secuenciales para aprender la trayectoria del biomarcador. Y la otra cosa que es interesante es que tenemos un nuevo biomarcador que se llama CCL14, NephroClear, que es muy importante para identificar los enfermos que van a tener stage 2 y 3 y una lesión persistente. Y entonces son los enfermos que van a necesitar terapia de reemplazo. Como ustedes pueden ver, CCL14 es más alto en estos enfermos. Y parece que es muy específico por el persistent stage 3. Esto es importante porque sabemos muy bien que los enfermos con stage 3 tienen una incidencia
de Major Adverse Kidney Events y de mortalidad más alta. Entonces tenemos en pacientes asintomáticos el NephroCheck, en pacientes sintomáticos el NephroClear, y también tenemos hoy otros biomarcadores como el DCOF3, que nos indica la pérdida a largo plazo de la función renal, o también esto PenKid, que parece ser un nuevo biomarcador también de la función glomerular y nos va a indicar los enfermos que van a bajar y a reducir la función renal. Entonces, tenemos un espectro de moléculas que nos van a decir cosas. La crítica es que el coste es elevado no siempre se pueden alcanzar, pero creo que nosotros tenemos que insistir porque los enfermos lo necesitan y no podemos continuar y seguir con la mátula y la observación del color de la orina. Una cosa que me interesa es que, como decía antes, cuando hay una lesión de algunos nefrones, hasta que no ha ocurrido una lesión del 50% de los nefrones, la creatinina no sube. Entonces, tenemos un área muy importante de lesión renal aguda subclínica, que pero es importante porque este enfermo en 3 años llega en tu oficina y dice, tengo una creatinina de 1,7 y tu diagnosis es nefroangiosclerosis. Bullshit. No es nefroangiosclerosis, es la consecuencia de posible lesión renal aguda. Y esto es muy importante. La otra cosa es que tenemos una reserva funcional. Y cuando va a alcanzar una recuperación del filtrado glomerular, como antes, hay 2 formas de recuperación. Una donde hay una recuperación total y recupera también la reserva funcional. La segunda es una recuperación parcial porque mantiene un baseline GFR normal, pero ha perdido completamente la reserva funcional. ¿Y qué significa? Una cosa. Significa que explicamos por qué los enfermos que tienen lesión renal aguda tienen un riesgo enorme de desarrollar enfermedad renal crónica y necesidad de diálisis, porque la recuperación parcial es un incremento de riesgo de susceptibilidad que al final puede evolucionar a través de fibrosis, esclerosis en la malattia renale, en la enfermedad renal crónica. Entonces, enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda son 2 aspectos muy interesantes que no se pueden completamente separar. Y en el futuro vamos a tener probablemente un espectro de biomarcadores que nos va a decir cosas. Pero lo que yo pienso que es importante es que el camino para la adopción rutinaria es largo. El uso ampliado del biomarcador ofrece a los médicos una mejor comprensión al empiezo. Al final tú sabes mejor en qué enfermo ordenar y cómo interpretarlo. Implementación rutinaria no significa uso en todos. Existe un posible papel del biomarcador combinado con el stress test. Stress test es el análisis de la reserva funcional renal, que puede ser reserva glomerular y reserva tubular. Esto puede ser un desencadenante de acciones específicas. La checklist y el bundles que decían antes puede representar una herramienta útil de seguimiento y puede convertirse en posibles objetivos para estudios clínicos, porque al final, si tenemos la creatinina solamente como objetivo y punto de llegar, probablemente no es bueno. Bueno, tendría otra cosa de hablar un poco del manejo, pero luego tengo la evolución de la terapia de reemplazo renal y la tecnología, entonces no voy a robar tiempo
a los ponentes siguientes. Muchas gracias.